Ataque de cocodrilo al futbolista Jesús Alberto López Ortiz. El exceso de confianza de Jesús Alberto López Ortiz lo llevó a enfrentarse con el más terrible predador de los ríos. ¿Qué sucedió realmente ese día? La tarde del 29 de julio de 2023 era un día como cualquier otro en la pacífica y feliz vida del futbolista Jesús Alberto López Ortiz. Un sábado para compartir con familia y amigos. Nunca imaginaron que la tragedia acechaba y la diversión cambiaría convirtiéndose en la más bizarra y oscura de las situaciones. Ese fatídico día, la provincia de Guanacaste en Santa Cruz, al noreste de Costa Rica, fue testigo de un momento verdaderamente aterrador. Algo que perturbaría para siempre la calma del paradisíaco lugar. Los ríos de la localidad eran parte de los planes de esparcimiento de López Ortiz y en ocasiones exclamaba a toda voz: "Soy el dueño del río". Los conocía a la perfección, había crecido correteando con amigos por las riberas. López estaba consciente de las bellezas de su comunidad, pero también de los peligros que escondían las aguas verdes y turbias, infestadas de cocodrilos. Lamentablemente el exceso de confianza le jugó una mala pasada a Jesús. Ni en sus peores pesadillas hubiese podido imaginar que tendría un final tan escalofriante, del que serían testigos amigos, familiares y el mundo entero. Esa tarde, López se encontraba en las cercanías del río acompañado de algunos amigos y familiares. Estaba ejercitándose, era un día muy caluroso y no pudo resistir la tentación de darse un chapuzón en el río para refrescarse. No escuchó las advertencias de su prima ni de uno de sus amigos, y desde el puente que atravesaba el río saltó al agua sin miedo alguno, como estaba acostumbrado a hacerlo. Su acto descabellado no duraría mucho tiempo. El chapoteo despertó la curiosidad de un acompañante no esperado que aguardaba en el fondo del río. A pesar de saber que las aguas estaban infestadas de cocodrilos, Jesús jamás pudo imaginar que justo en ese momento la mala suerte lo acompañaría y no saldría para contarlo. La escena que vendría después quedaría guardada en la memoria de los testigos para siempre. Un cocodrilo de 4 metros de proporciones enormes nadaba sin miedo directo hacia el joven. Lo atacó ferozmente a los pocos minutos de haber entrado en el agua. López estaba indefenso y sin posibilidad de luchar contra el enorme animal. Jesús gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. El grupo corrió al río. Habían escuchado el pedido de ayuda de López. Trataron de socorrerlo, pero no se pudo hacer nada. El futbolista desapareció ante la vista de todos. El cocodrilo lo arrastró hasta las profundidades, acabando con la vida del muchacho en segundos. Las burbujas de aire que subían del fondo anunciaban el fatídico desenlace. Los ataques de cocodrilo se producen raras veces, pero cuando ocurren son pocos los que regresan para contarlo. Era tarde ya para el futbolista, pero lo que vendría a continuación de la aterradora escena del ataque dejaría a más de uno sin habla y perturbados. Como en un acto de demostración de supremacía, el cocodrilo apareció con el cuerpo de Jesús en la boca, sujetándolo con fuerza, sin ninguna intención de liberarlo. La escabrosa escena del cuerpo sin vida de López flotando en el agua por un rato entre las poderosas mandíbulas del salvaje cocodrilo, como paseándose con el trofeo, nos deja el lado más oscuro de la naturaleza y su grandeza. De inmediato, algunos testigos en compañía de las autoridades subieron a una lancha para tratar de cazar al cocodrilo, que se resistía a soltar el cuerpo de López. Lamentablemente tuvieron que disparar al animal. Un tiro certero lo batió de inmediato, pudiendo recuperar el cuerpo del futbolista. La noticia corrió como pólvora. Inmediatamente la escena se viralizó en las redes sociales y el mundo fue testigo de una de las muertes más temidas por los amantes de la vida salvaje. Imágenes del cuerpo arrastrado por un cocodrilo gigante recorría el mundo, que se lamentó ante la trágica muerte del joven deportista, un futbolista que comenzaba su carrera profesional y cuyo futuro se perfilaba brillante. Hubo muchas especulaciones, algunos decían que fue devorado, otros que fue atacado. Las causas de la muerte no pudieron ser determinadas. Murió ahogado o a causa del peso y el ataque de un cocodrilo. No había consuelo, cualquiera hubiera sido lo que ocasionó la muerte de Jesús, fue una dolorosa tragedia que enlutaba a una familia y a un país. Su cuerpo fue recuperado para darle cristiana sepultura. Ese día, que había comenzado con la promesa de un fin de semana de alegría, fue tornado en tragedia y luto por la desafortunada decisión del futbolista. Los cocodrilos son animales impredecibles. Muchas personas han tenido encuentros peligrosos por falta de conciencia. Pese a las advertencias de las autoridades, con la fortuna que han tenido mejores desenlaces con respecto al protagonista de esta historia. El río Cañas desemboca en el Tempisque. Es uno de los ríos con más población de cocodrilos en Costa Rica, lo que indica el porqué de la presencia de tantos de ellos en la zona. Sus habitantes son conocedores de estos peligros.
aunque según el gobierno la población de cocodrilos está controlada. Expertos explican que en la estación de lluvia y sobre todo en países cálidos es difícil advertir la presencia de los cocodrilos. En época de apareamiento, los cocodrilos grandes marcan su territorio apartando a los cocodrilos pequeños, y es posible que se mantengan durante más tiempo en el fondo del río y pasen desapercibidos. Con la muerte de López Ortiz, las familias entraron en un serio debate frente a las autoridades de la zona, exigiendo un mejor control de la población de cocodrilos, alegando que cada vez son más los encuentros con estos feroces animales, poniendo en peligro la vida de niños y adultos. Costa Rica tiene una seria política de control de la población de cocodrilos, que no consiste en eliminarlos, sino trasladarlos a zonas no pobladas, a un hábitat más adecuado para ellos, evitando que la población deba vivir aterrorizada y así alcanzar un equilibrio evitando la caza furtiva del cocodrilo de río. Una de las atracciones de Costa Rica son justamente los cocodrilos, en donde todo el año miles de turistas arriban al país, para tener la experiencia extrema llena de adrenalina que es ver un enorme cocodrilo en persona, y en cierta forma adentrarse más en su hábitat natural. Jesús Alberto López Ortiz, futbolista del equipo deportivo Río Cañas, jugaba para la tercera división de la Liga Ascenso de Costa Rica, y además era entrenador de categorías inferiores. Conocido como Chucho, su personalidad de muchacho inquieto lo llevó a ir ascendiendo y ganándose el corazón de todo un país. Su meta era darle lo mejor a su esposa y a sus hijos. Su entrenador, Luis Montes, precisó que López tenía mucho talento, era un excelente futbolista, su liderazgo dentro de la cancha era indiscutible y ya era un referente del fútbol de Río Cañas. Jesús López jugaba con el 10 a la espalda, su amigo Cristian Ortiz siempre le decía: «Chucho, qué bueno sos para jugar». Y López se ponía contento y orgulloso. López amaba el fútbol y ser parte del equipo lo hacía muy feliz. Según cuentan sus amigos más cercanos, el futbolista de 29 años era un muchacho muy alegre. Lamentablemente y por una fatídica decisión, López tuvo un mal desenlace. De haber tomado la precaución adecuada, pudo haberse evitado tal tragedia. Son muchas las preguntas sin respuestas. Conociendo tanto la zona, ¿por qué López se arriesgó de esa manera? Él sabía que los ríos de la localidad son hábitat de estos feroces predadores. Los vecinos de la zona no acostumbran a bañarse en el río, precisamente por la frecuente presencia de animales en sus aguas. Por otra parte, ¿no pudo advertir la presencia del animal cuando entró al agua? Se ha especulado que, al entrar de golpe en caída libre desde el puente, es probable que se haya desorientado un poco, haciendo imposible que pudiera percatarse que no estaba solo en el río. Otras fuentes apuntan a que Jesús López podría haber caído al agua por accidente. Sea cual fuera el modo en que se desarrollaron los hechos, el desenlace fue el mismo. La partida de López deja una hermosa familia, 2 hijos pequeños, Derian e Ethan, de 3 y 8 años respectivamente, y a todo un pueblo conmocionado que, en una nutrida multitud, lo acompañó hasta su última morada. Las autoridades han indicado que la normativa de conservación es estable y el control de población también, solo que ahora hay más vías de acceso y es común visualizar cocodrilos con más frecuencia. Según Crockbite, una base de datos mundial de ataques de cocodrilos a humanos, unas 1000 personas mueren al año víctimas de estos voraces depredadores. Si en algún momento llegas a experimentar el desagradable encuentro con un cocodrilo en su hábitat natural, la recomendación es alejarse inmediatamente del lugar, no tentar a la suerte, seguir las recomendaciones locales de las autoridades. En caso de ser atacado, tus mejores opciones son gritar lo más fuerte que puedas, resistirse, golpear al animal o tratar de picar sus ojos. Esto podría aturdir al animal y sería el momento perfecto para huir. Evitar los lagos y lagunas, ya que es común que se desplacen en ese tipo de aguas. En caso de ser fuera del agua, correr en zigzag o en línea recta lo más veloz posible, ya que estos animales solo alcanzan los 17 km por hora, y no por mucho tiempo. Esto podría salvarte de una persecución salvaje. La fauna silvestre es muy variada en Costa Rica, un bello paraíso con temperaturas cálidas, un exuberante ecosistema que atrae a miles de turistas y lugareños casi todo el año. Pero desafiar a la naturaleza no es la norma. No siempre sabemos si saldremos ilesos de estos encuentros.